Señor, en esta hora venimos delante de ti para presentarnos, Señor, y clamar a ti porque tú eres nuestro Dios. A ti clamamos, Señor, a ti pedimos cuando necesitamos que tu consejo llegue a nuestras vidas, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Y también, Señor, cuando nosotros necesitamos aplicarla y vivirla, porque solo tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos puede ayudar a vivir conforme a tus estatutos. Padre, aquí estamos ahora para exponer y recibir tu palabra. Guía, Señor, a quienes pone tu palabra, porque tú sabes, Señor, las limitaciones nuestras, de cada uno de nosotros. Solo, Señor, por tu gracia, por tu amor y misericordia, podemos ser instrumentos tuyos. Inmerecidamente, Señor, para recibir tu palabra y también para exponerla. Y así también para escucharla y vivirla. Gracias por este privilegio, Señor, de tener esta maravillosa palabra, doctrina, que nos guía, Señor, por el camino para que tu reino se haga efectivo en nuestras vidas y podamos cumplir tu voluntad viviendo para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues recordarán que el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de la Reforma Protestante y explicábamos por qué existió y todavía existe la Reforma Protestante. ¿Qué es eso? Aquellos hombres que se reunieron, que proclamaron un mensaje de diferencia y un mensaje enfrentando las prácticas y doctrinas que estaban siendo enseñadas y puestas en práctica. ¿Por qué lo hicieron? Decíamos que el primer protestante fue Dios. Cuando protestó allá tan lejos como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le desobedecieron, Él llegó, hermanos, y protestó porque se había desobedecido su palabra. Y les dijo a ellos: ¿qué han hecho? Igualmente pudimos hacer un recuento durante toda la Biblia, viendo cómo la historia del hombre, que es la historia del pecado, encontró siempre una reprensión de parte de Dios, una oposición y un señalamiento de que no iban bien las cosas. Un llamado al arrepentimiento, y Dios siempre estableció las consecuencias de que alguien, de que un ser humano, de que una persona no le tomara en cuenta, no le reconociera como a Dios, no le obedeciera. Dios estableció cuáles serían las consecuencias en esta vida y en la vida eterna. Que a propósito, las consecuencias en la vida eterna son terribles, son terribles. Yo recuerdo que siendo muy niño, contaba con 6 años, escuché a un tío que estaba hablando sobre las consecuencias de no obedecer a Dios. Él estaba describiendo el infierno como algo horroroso. 2 cosas. Primero, es tan horroroso que él no podía describirlo como realmente es. Es más horroroso de lo que él lo describió. Pero a mí me fue muy fuerte, un niño de 6 años, escuchar todo lo que él dijo de lo que sería el destino de aquellas personas que no obedecieran a Dios, que no se arrepintieran, que vivieran su propia vida. Recuerdo que me fui a mi casa y me coloqué en un lugar donde siempre me entraba o me escondía cuando me buscaban por corregirme por algo que hacía. Siempre me refugiaba allí, o cuando yo tenía que pensar en algo importante. Y me pasé horas pensando en todo lo que ese tío había dicho sobre esas consecuencias. Ciertamente, hermanos, el no obedecer a Dios y el tomar a Dios a la ligera y el tergiversar su palabra
tiene realmente, hermanos, no sé cómo decirlo de la manera más amable, pero tiene consecuencias terribles. Y el hombre de hoy ciertamente no le pone mucha atención a eso. Pero pudiéramos hacer una pregunta: ¿por qué razón se gestó la reforma protestante? Que, como su palabra lo dice, reforma es cambio, transformación, ¿cierto? Y protestante es una protesta. Se está protestando porque, como van las cosas, no van correctas, y los que protestan dicen que tienen que haber cambios y transformaciones. Y la pregunta es: ¿cuál era la razón principal por la que la iglesia había entrado en ese proceso? Yo lo voy a decir de una manera bien sencilla. Hay varias y las vamos a ver hoy. ¿Por qué se dio la reforma protestante? Eso es lo que intentamos explicar hoy. ¿Por qué se dio y cuál fue la conclusión o el resultado de esa reforma? ¿Cuáles fueron las doctrinas que surgieron fruto de ese movimiento? ¿Y cómo cambió la historia hasta nuestros días? Pero, hermanos, hubo algo que determinó que la iglesia se desviara. Oigan, ¿cuál fue? No valorar la gracia de Dios en su justa medida. No apreciar y no valorar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la expresión de Dios hacia nosotros en lo relacionado con su favor, con su misericordia, con su bendición, y por el puro afecto de su voluntad. Él hace eso sin merecerlo nosotros. Entonces son tres cosas. Primero, no lo merecemos. La gracia de Dios no la merecemos. Número dos, esa gracia de Dios que se manifiesta en nosotros es una bendición en la cual Dios nos llena de todo su amor, de toda su misericordia, de toda su paz y de toda su gloria. Hermanos, nadie merece eso. De hecho, nadie puede hacer nada para ganar eso. Eso es tan grande que es infinito, es tan puro que es santo, y además dura tanto que es eterno. Nadie puede merecer la gracia de Dios. Y número tres, Él hizo eso por el puro afecto de su voluntad. Ciertamente, hermanos, nadie, si Dios se fija en nosotros como somos y lo que somos, nadie absolutamente tiene los méritos suficientes ni para merecer, ni para motivar esa acción de Dios. Hermanos, eso debería ponernos a pensar. Y debo decir, hermanos, que los ingratos son los que no valoran la gracia de Dios y no agradecen. Los desgraciados son los que han caído de la gracia de Dios. En algunos países decir desgraciado es una palabra fuerte, pero des es quitar, es sin, es que falta. Entonces, desgraciado es aquellos que estuvieron en su gracia y cayeron de su gracia. Y aquellos non grato, es una expresión en latín, non gratos, son los que no encuentran su gracia. No encuentran, no la ven, no la perciben, no la valoran, no la aquilatan, no aquilatan su gracia. Si el hermano Alessi le puede decir a los que están adentro, que están interrumpiendo el servicio aquí afuera, se lo voy a agradecer mucho. Gracias, hermano.
Entonces, mis hermanos, ciertamente, realmente el no encontrar su gracia podría ser el mayor pecado. Y usted sabe lo que hacen las personas, usted sabe lo que hacen los seres humanos cuando no encuentran la gracia de Dios, pero ellos entienden que merecen o desean el favor de Dios, aunque no son agradecidos, realizan actividades personales, obras personales para intentar recibir esa gracia o esos beneficios que la gracia de Dios da. Entonces, hermanos, en eso cayó la iglesia después de andar, diríamos que 14 siglos. Se manifestó profundamente 14 siglos después, 10, 12, 13, 14, 15, hasta que en el siglo XVI llegó la Reforma Protestante. Pero tan temprano como en el siglo III, ya la iglesia comenzó de Cristo, comenzó a dar muestra de su desvío. Y cuando llega la Reforma Protestante, que ya pronto decimos lo que es y lo que hizo, la iglesia estaba espiritualmente desconectada de Dios. 4 cosas, oiga esto. Número 1, un parecido con la iglesia de hoy es pura coincidencia. Número 1, la iglesia estaba literalmente, en términos espirituales, desconectada de la presencia de Dios. Estaba espiritualmente, no estaban buscando a Dios. El centro no era Dios, eran las cosas que Dios daba, las cosas que Dios podía prometer. Y de hecho, si usted va al capítulo de Apocalipsis, en los capítulos 1 y 2, cuando hablan de aquellas 7 iglesias, en la iglesia de Éfeso, el problema era que ellos no tenían un amor verdadero, genuino, un amor cierto, espiritualmente hablando, por Dios. Era una iglesia con mucha actividad, una iglesia muy misericordiosa, una iglesia que estaba siempre interesada en hacer la obra de Dios, en cumplir con los mandamientos. Usted puede decir, pero pastor, la iglesia que haga eso está... Sí, hermanos, ellos hacían todo eso, pero de una manera mecánica, de una manera en la cual entendían que con hacer eso ya ellos merecían y tenían el favor de Dios, y convirtieron el cumplimiento de la palabra de Dios en términos de obras y de cosas que hacer y cosas que no hay que hacer. Menos no adoraban a Dios en espíritu y en verdad, pero todo lo demás lo hacían, y lo hacían con la intención de, hermanos, recibir todo lo que Dios podía darles, y simplemente de cumplir solamente con su palabra. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos, cuando buscamos, cuando honramos, cuando nos entregamos, cuando nos dedicamos a Dios, lo hacemos o debemos hacerlo por amor a Él, para comunicarnos con su esencia, para que Cristo sea formado en nosotros, para nosotros como vidas agradecidas, vidas ofrendadas a Él. Entendemos que la razón por la cual vivimos es para vivir conforme al diseño de Dios, al plan de Dios, a su voluntad y para su gloria. Entonces la iglesia, cuando vino la Reforma Protestante, tenía esa característica. En términos teológicos, la iglesia estaba completamente desviada de la palabra. El significado de las doctrinas teológicas no se le daba ni el valor, ni la importancia, no se interpretaba la Biblia como era, no era hermanos, un interés de la iglesia. Y hoy en día yo veo una iglesia así en sentido general en el mundo, que no le interesa lo que dice la palabra, interpretarla bien, interpretar el consejo de Dios bien. Anda buscando cosas que Dios promete en su palabra. Como Jesús decía, Jesús escapó en uno y nadie lo encontraba.
Y cuando lo encontraron, te estamos buscando. Mira qué buenos cristianos somos. Mira, yo dejé a mis hijos, yo he caminado kilómetros, yo he hecho lo indecible. Yo cogí un tren, yo vine en un avión, yo cogí un Uber, yo hice todo para buscarte. Y Jesús los miró y como él conocía su corazón, le dijo: ustedes me buscan. ¿Saben por qué me buscan? Por lo que yo le puedo dar. Por lo que yo puedo, por las bendiciones que yo puedo traer a sus vidas, y para quitarse el sentido de culpa, posiblemente también. Entonces, teológicamente, la iglesia no estaba interesada en interpretar la palabra de Dios. Y siempre les recuerdo lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Hermano, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es ante Dios estar reprobado, porque eso tiene consecuencia eterna. Y Dios le dijo claro: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que maneja o que interpreta bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, teológicamente la iglesia no estaba interpretando bien la palabra de Dios, ni le interesaba. ¿Saben qué, hermanos? Ellos agregando, escribiendo diferentes prácticas, diferentes interpretaciones de la palabra y agregando cosas que la Biblia no decía. Número 3, la reforma llegó cuando la iglesia había hecho una mala interpretación de la palabra por intereses económicos. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿cuál era alguna de las prácticas que hacía la iglesia en ese tiempo? Hermanos, ellos recolectaban dinero diciéndole a las personas que ese dinero podía perdonar sus pecados y sacar a personas de un lugar que le llamaban purgatorio, donde las personas estaban brincando en carbones calientes allí por años de acuerdo a sus pecados. Usted podía sacar y anotar en el nombre la persona que usted quería que saliera de allí. Claro, si usted daba más dinero, salía más rápido. Si usted daba mucha ofrenda, se podían perdonar muchos pecados. Y para la gente antes, el listado de pecados era una cosa seria y grande. Y hoy también, lo único que hoy no hay conciencia de pecado. De hecho, la palabra pecado hoy, eso ni se predica regularmente, ni se entiende, ni se le da realmente la dimensión que tiene. No es común eso. Entonces, hermanos, económicamente la iglesia creó prácticas, normas para satisfacerse. Y había que dar una ofrenda con el propósito, se vendía el perdón. Y número 4, en términos sociales, se presentó un problema. Y uno de los reformadores, el que inició formalmente todo, Lutero, dijo: ven acá, entonces si alguien es pobre no va a ser perdonado. Si alguien es pobre nunca saldrá del purgatorio. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Ustedes piensan que Dios obra o funciona así? De manera, mis hermanos, que la iglesia estaba en esa situación cuando motivó el levantamiento que se conoció como la Reforma. En otras palabras, podemos resumirlos que los corazones de hombres fieles se levantaron para enfrentar la apostasía, que es la desviación de la palabra de Dios, en el siglo XVI, para ser específico, en el 1517, y levantar la luz para que disipara las tinieblas por el oscurantismo en que se encontraba la iglesia. ¿Y cuál fue el hecho fundamental que se tuvo que dar o que se dio? Bueno, fue que un monje llamado Martín Lutero clavó en Wittenberg
una ciudad de Alemania, en la catedral de esa ciudad, 95 tesis o 95 temas o posiciones de discusión. ¿Para qué? Para que era un problema inclusive académico, para que se discutieran, para que se analizaran, para que se evaluaran. Entonces, él allí, con esa acción, causó un revuelo, hermanos, que hasta el día de hoy nosotros estamos viendo la consecuencia. En resumen, la corrupción de la iglesia por las ventas de indulgencias, que era como se llamaban, el pago que había que hacer para el perdón de los pecados, cuando la Biblia dice que no es posible, hermanos, que nosotros, si no es por fe, tengamos salvación, porque mira lo que dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente la Biblia señalaba que ninguna acción del ser humano podría comprar el perdón. Entonces se vendían esas indulgencias y un famoso monje llegaba y cantaba una canción en alemán que rimaba muy bien, pero yo ni sé alemán, ni la pude traducir bien, y en español no rima, así que no se la voy a cantar, donde él decía que tan pronto caía la moneda en el cofre, se reducían los años de su pariente que estaba en el purgatorio. Y en una tabla de los pecados que Dios tenía escrito en el cielo de usted, cuando usted ponía la ofrenda, iban borrando pecados. Y entonces los ricos llevaban fortunas. Y todo ese dinero, si usted va a la capilla de San Pedro y usted hace así, usted ve una pintura que pintó Miguel Ángel sorprendente, impresionante. Hermanos, que no se puede creer que alguien la pintó, que la pintó acostado en un andamio y tuvo años pintándola y hubo que pagarle todo el dinero del mundo. Y con eso lo pagaron, se inventaron esa doctrina. Decíamos que estaba desviada bíblicamente, enfatizaba la justificación en obras. Déjeme decirle que si usted ve que hay, por ejemplo, el San Francis, que está aquí en la ciudad de Hartford, hizo la Iglesia Católica eso. ¿Usted sabe por qué hicieron el San Francis, los asilos, por qué hicieron los orfanatorios, los católicos? Porque ellos entendían y predicaban y todavía predican que por las buenas obras hay tres cosas por las cuales los católicos entienden que serán salvos. Le han agregado una cuarta. Por la obra de Jesús, y le han agregado ahora por la obra de María. Por la tradición, cumplir con la tradición de la iglesia, lo que la iglesia dice que hay que hacer, y por obras que usted haga. Entonces la iglesia, que para poder justificarse ante Dios y salvarse, comenzó a hacer obras de bien social, no como la iglesia de Éfeso, no por amor a Dios, no para dar por gracia lo que por gracia recibía, no para glorificar su nombre, no, para ganar el cielo. Increíblemente, ¿saben qué hacían los pobres que no podían hacer eso? Porque ellos decían: a los pobres que no pueden dar dinero ni hacer obras, penitencia. ¿Qué era una penitencia? Era un sacrificio del cuerpo. Por eso usted veía gentes que iban con un látigo, y todavía los veo, en mi país pasa, se van golpeando. En mi país hay una basílica que se llama la Basílica de Higüey, y la gente va desde La Vega, un municipio que está en el oeste del país. Vienen caminando por días dándose con un látigo, hiriéndose todo su cuerpo. Algunos vienen de rodillas. Yo he visto gente paralítica que no han podido volver a caminar, porque como ellos no pueden hacer un hospital y una buena obra con dinero, entonces hacían penitencias. Así estaba la iglesia cuando surgió la Reforma Protestante, y así está hoy. Creen esas cosas que pueden ganar el cielo con cosas que pueden hacer. También, hermanos, cuando llegó la Reforma, había algo que era
muy común. Además, hermanos, antes de decirle eso, es que el que paga o el que da algo piensa que puede reclamar. Si yo doy, si yo pago, si yo hago obras para ganar mi salvación, yo le puedo hasta reclamar a Dios. Y lo tengo controlado. Me han puesto un estándar, una meta, una cantidad, la cual yo controlo. Entonces, otra cosa que había era intercesión de los santos y cultos a imágenes. Cuando llega la Reforma, encuentra una iglesia que se degeneró tanto que aunque Dios le dijo, yo Jehová tu Dios, yo solo soy el Dios. Y cuando aunque Dios dijo, no te harás imágenes, aunque estableció claramente que no se podía adorar ni otros dioses ni ídolos, y le advirtió que cuando ellos llegaran a la tierra que Dios le había prometido, no podían dejarse influenciar por aquellos dioses de aquellas tierras que estaban alrededor, pues eso no se entendió. Y la iglesia estaba, hermanos, adorando imágenes. Todavía la iglesia hoy, ¿saben qué hace? Que canoniza personas. Primero la beatifica. Beatificar es una verificación de su obra, de si hizo un milagro y si no lo hizo se lo inventan. El caso es que dicen esa persona es potable para analizarla y evaluarla y tener en la sala de espera ahí para que un día lo canonicemos y aquí determinamos que en el cielo él será un santo que se encargará de tal o cual cosa. La Reforma protestante, hermano, ustedes ven que habían cosas por qué había que protestar y todavía por qué hoy hay que protestar. La Reforma protestante se paró y proclamó eso y habló en contra de eso. Si usted ve Romanos 3:28, encuentra que la salvación, hermanos, solamente es por gracia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y en Éxodo 24 prohíbe la idolatría. No te harás imagen de ninguna cosa ni a semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Como Dios sabe que el hombre creativo le dijo todos los lugares donde no podía hacer, de donde no podía hacer imagen de cosas que estuvieran ahí. Porque si dice, no te harás imagen de cosas que están en el cielo, y usted encontraba una gente haciendo imagen, no, yo soy listo. Y ya está haciendo una imagen de algo que está aquí en la tierra, porque dice ahí que es en el cielo. Pero si dice que en el cielo, quiere decir que si ni en el cielo, de alguien que está en el cielo, que es santo, lo puede hacer, mucho menos de la tierra. Pero Dios dice, no, que yo sé con quién estoy trabajando. Le puso ni en el cielo, ni en la tierra, ni que esté en el agua, ni debajo del agua, ni en el aire. Le faltó nada más decir, ni en Hartford. En todos los sitios no te harás imagen de nada que exista. Y el ser humano dice, oh, eso es lo que Dios dice, yo tengo mi propia idea porque yo también. No, hermanos, la Reforma protestante llegó en ese momento. Y también, hermanos, se ansiaba una reforma porque la iglesia ya no respondía a la necesidad básica del ser humano, que es la necesidad espiritual. Y pasando sin detenernos mucho, hubieron grandes hombres reformadores que debemos darle gracias a Dios porque ellos permitieron que Dios lo usara como instrumento. El primero fue Martín Lutero. Aunque es bueno decir que Wycliffe, antes de Martín Lutero, fue un pre-reformador. Y también John Knox fueron hombres que ya venían gritando a voces y a todo pulmón que la iglesia estaba dividida. Pero Martín Lutero, como dije antes, en el 1517, al clavar esas 90, ya le rebajé unas cuantas, 20. Al clavar esas 95 tesis, puso el punto de partida. De hecho, Lutero dijo, la fe verdadera no es
una obra del hombre, sino una obra de Dios en nosotros. Y agregó, la iglesia reformada y el evangelio deben estar siempre en reforma, reformando constantemente de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en gloria y crecemos hasta la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hubieron otros grandes reformadores y este fue también un pre-reformador, Ulrich Zwinglio, y él en Suiza, él se levantó en contra de las imágenes, hizo énfasis en predicar la palabra como era y enfrentar la idolatría. Como mencioné a Snods y otros grandes reformadores como Thomas Cranmer y Calvino, que no se puede mencionar. Juan Calvino, hermanos, fue aquel que sistematizó, agrupó, organizó las doctrinas básicamente o fundamentalmente de la reforma. Él dijo, toda buena obra en nosotros proviene de Dios y nos impulsa a su gloria. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver en aquellos hechos, verlo con mucho agradecimiento delante de Dios, porque eso de alguna manera provocó y influyó de manera definitiva en lo que la iglesia es hoy. ¿Quién fue Lutero realmente? Mire, en una ocasión Lutero estudiaba para derecho. De hecho, era un abogado ya, un hombre preeminente, inteligente, que su padre gastó toda su fortuna para que él fuera. Y en una ocasión él iba en su caballo por una carretera de Alemania. Y estaba lloviendo y cayó un rayo cerca de él que casi le mata, y él cayó. Y él clamó a Santa Ana y dijo, Santa Ana. Y le hizo una promesa, si tú me libras de la muerte, porque estaba prendido en fuego aquello, yo voy a dedicar mi vida a ti. Esa noticia no le agradó a su padre, que veía en él un futuro abogado y un futuro líder de toda Alemania, y de hecho lo fue, pero en términos espirituales. Y él le contó al papá que sería un sacerdote, y asimismo se entró en la orden agustina y comenzó a desarrollar esa vocación que él había elegido. Y hay algunas anécdotas sobre él increíbles. Era un hombre con gran temor de Dios. Los que lo confesaban, cuando veían que él llegaba, se agarraban la cabeza, porque él duraba 4 horas confesándose. Cualquier pequeño pecadillo, él, si no se comía todo el pan que cogía, él entendía que eso era un pecado delante de Dios, y en el confesionario él hablaba acerca de que no había terminado todo su pan y tuvo que ir a la basura. Era un hombre que duraba 4 y 5 horas confesándose. Y saben que después que llegaba a su cama, que se acostaba, tocaba la puerta del confesionista y le decía, vamos de nuevo, porque he recordado otros pecados. Era un hombre que vivía con temor a Dios, de ofender a Dios y queriendo hacer todo como era. Hasta que un día leyó la lectura que aquí acabamos hoy de leer, en Romanos capítulo 1, específicamente el versículo 17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y entendió que la salvación no era por cosas que tú hicieras, no la podías comprar. Entendió que la entrada al cielo era libre. Y él cuenta que aquella noche que él entendió aquello, él vio los cielos con una puerta grande, inmensa, y él entrando libremente con un corazón lleno de gozo. Al otro día escribió sus 95 tesis y la puso allí. Entonces, ¿qué provocó eso? Lo que se llama la dieta de Worms. ¿Qué es la dieta de Worms? Él fue llamado a un juicio donde estaban los cardenalicios, donde estaba el representante del papado, y estaba Enrique VIII, el rey de Alemania, hermanos, en persona. Y se le conminó a retractarse de aquello que él había dicho.
porque él no quería retractarse de esas 95 tesis en las cuales él corregía, invitaba a discutir todas aquellas 95 cosas que él entendía que la iglesia tenía mal. ¿Saben qué, hermanos? Él dijo, denme 24 horas. Y a las 24 horas regresó y dice, mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Inmediatamente fue hecho preso. Y mientras era llevado a un calabozo donde pasaría su vida a pan y agua o hasta la muerte, porque era seguro que le iban a condenar, fue secuestrado. Él pensó que era secuestrado por unos enemigos peores que los que lo llevaban. Y sencillamente, un príncipe que creía en lo que él postulaba, lo secuestró y lo llevó a un castillo. Y allí, hermanos, en unas 40 semanas tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Compuso Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahí lo dejo, hermanos, tranquilo. No voy a seguir, no se asusten. De manera, hermanos, que este hombre entregó su vida a partir de ese momento para predicar la palabra, para proclamar el reino de Dios, para escribir grandes obras y para ser el pilar fundamental de la reforma. Y otra cosa grande que trajo la reforma fue la confesión de Westminster, que posterior a eso, Zwinglio, inspirado por Calvino, elaboraron esa confesión, que es tanto la confesión mayor como la confesión menor dedicada a los niños. Es una obra de arte de la doctrina cristiana, la cual yo les invito a todos ustedes que la puedan leer. De manera, hermanos, que para terminar, ¿qué proponía la reforma protestante? Eran 5 doctrinas. Escuche con atención. La primera era sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Ese postulado de la reforma hacia donde la iglesia debía moverse implicaba que la Biblia es la única autoridad en materia de fe. No las tradiciones, no las bulas papales, no el resultado de los concilios, que se hicieron como 32 concilios, donde en cada concilio se decían cosas nuevas antibíblicas, como que el Papa era infalible, como que como vamos a tomar hoy el pan y el vino, eso se convierte y se le habla de la transustanciación. Ahí pasa el cuerpo de Cristo y la sangre. Que a propósito, Calvino, como era católico y venía de ahí, él dijo, no es transustanciación, es consustanciación. O sea, es algo que el cuerpo y la sangre de Cristo se une, pero no se convierte literalmente. Zwinglio y también Calvino le dijeron, no. Eso es un símbolo, que de hecho es un símbolo. Entonces, hermanos, en 2 Timoteo 3:16, quiero que me den 5 minutos más. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. La palabra de Dios. Solamente, no puede haber otra autoridad. La Iglesia Católica decía que las tradiciones, lo que la Iglesia hacía regularmente y lo que decían las autoridades era al mismo nivel de la palabra de Dios. Y la reforma dijo, no, solo la palabra. Número 2, sola fide. ¿Qué quiere decir eso? Solo la fe. La salvación es por fe en Cristo sin agregarle nada más. No podemos agregarle ninguna obra, ningún mérito. Lutero dijo, la fe que Dios nos da es una fe viva, activa, que nos justifica por completo. Y Pablo decía en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe que somos nosotros. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, porque no puede ser por obra, para que alguien no vaya a gloriarse. Número 3,
solus Christus, que quiere decir en latín, yo hablo latín también, algunas palabras sobre todo, dice solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador, como dice Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puede intervenir la Virgen María, no puede intervenir un sacerdote, no puede intervenir un papa. Nadie puede, no podemos. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. No podemos llegar al Padre sin Cristo. Él es el único mediador. Y número 5, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. La Reforma enfocó, hermanos, en la dirección de las cosas que hacíamos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no lo hacemos para gloria de Dios, pues no tiene sentido. Miren lo que dijo Calvino: toda la vida y cada obra deben orientarse hacia la gloria de Dios, que es el propósito final de toda existencia. Y dice Salmos: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Y qué dice Efesios 1:11 y 12? Que fuimos predestinados para la alabanza de su gloria. Y mira, hermano, finalmente lo que dice Romanos 11:36. ¿Por qué todo en la gloria de Dios? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, esas 5 que se le llaman las 5 solas, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios demos la gloria, se convirtieron en las doctrinas básicas y fundamentales de la Reforma. Nosotros somos una iglesia reformada que creemos, defendemos y predicamos esa visión apegada a la palabra para promover el reino de Dios. Así que, hermanos, como aplicación debemos revitalizar, reorientar la dependencia de nuestra vida en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Hebreos 4:12. Número 2, vivir en gratitud y humildad, decía Jonathan Edwards. Tú contribuiste a tu salvación, excepto el pecado que tú cometiste, fue lo único que tú aportaste para que Cristo muriera por ti. Entonces, hermanos, debemos vivir en gratitud y humildad. Decíamos que las personas que se han alejado de Dios y que no buscan a Dios es porque no valoran con gratitud su gracia. Y el cristiano, hermanos, que entiende que esto pasó realmente en la existencia, en la creación, en el mundo y en nuestras vidas, debemos tener una vida de gratitud y de humildad delante de Dios. Número 3, debemos buscar siempre la reforma de la iglesia. Todos los días tenemos que estar reformándonos. Las iglesias tienen que reformarse. Hermanos, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que estar reformándonos todos los días. Número 4, defender la libertad de conciencia y la soberanía de Dios. Eso es diferente al libre albedrío. Hermano, ¿quiere que le diga algo? El hombre, el ser humano, tiene libre albedrío. Pastor, pero tú has dicho en otra ocasión que no. Hermano, tiene libre albedrío para decidir entre cuál pecado hacer. La libertad que tiene el ser humano es para decidir: ¿hago este pecado o hago el otro? Usted decide cómo ofender a Dios. Esa es su única capacidad de decisión libre. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, nadie hace lo bueno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay obras dignas de arrepentimiento en sus vidas. Todo lo bueno que usted pueda hacer, todo lo bíblico que usted pueda hacer, es por su gracia, es por su amor, es porque Dios en su misericordia le llamó y le rescató. Hermanos, debemos valorar la
conciencia de la soberanía de Dios. Dice Gálatas 1, nos recuerda, estad pues firmes en libertad en Cristo, que nos hizo libre del pecado y de la condenación. Y por último, hermanos, y último de verdad, solo a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué afirma Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él todas las cosas. ¿Y qué dice Efesios? Lo quiero recordar. 1, léalo desde el 9 hasta el 12. Que usted fue elegido, que fue apartado, que fue traído a su luz admirable para que usted viva cada día, cada minuto y cada segundo para glorificarle a Él, para adorarle a Él. Por eso el Señor dijo, cuando enseñó la oración, venga tu reino, ven reina en mí y que tu voluntad sea hecha. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que vivamos su palabra. Le voy a dejar la conclusión y el impacto de la reforma en otras áreas para el año que viene. Si estamos aquí porque queremos también predicar sobre eso. Hermanos, que Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca y entendamos que aquel movimiento que se dio en aquella ocasión se tiene que dar hoy, todos los días, constantemente, para que seamos reformados. Dios les bendiga a todos y estemos en pie, oramos y pasamos a tomar la cena. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Padre, te pedimos hoy que tú nos ayudes a seguir, como dice Romanos 12:2, reformando nuestras vidas constantemente, porque nosotros vamos caminando hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino con la fortaleza y la guianza de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por tu gracia. Y te pedimos, Señor, que siempre nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por esos reformadores. Y aquí hay muchos reformadores que tenemos que seguir. Dios les bendiga, hermanos, y vamos inmediatamente